Algunas escenas en este programa han sido recreadas. En Boston, una llamada a la policía se vuelve mortal. El pistolero escapa, pero la policía estatal y el FBI juran encontrarlo. E indagando en su pasado, encuentran un sinfín de conexiones criminales, nombres falsos y peligro oculto. Y están decididos a hacerle pagar por su brutal ataque a la ley. Los archivos del FBI. Sin ley. En este episodio, algunos nombres han sido cambiados. Boston, Massachusetts. El distrito de Back Bay en Boston es una zona de lujo que no está acostumbrada a los crímenes violentos. A las 12:30 de la madrugada del 2 de octubre de 1987, en un apartamento residencial, Meredith Falcone y su primo estaban discutiendo. ¿De qué hablas? Él la había amenazado y ella intentaba que se fuera. ¡Basta! ¡Sal de aquí ahora mismo! ¡Vete de aquí! ¡Vete! Temía que no se fuera y peor aún, él se enfureció ¡Llamaré más. a la policía! Llamó al 911. 911, esta llamada será grabada. Su emergencia. La operadora de emergencia envía 2 unidades policiales a la escena. En solo minutos, la primera patrulla llegó al edificio de apartamentos. Parecía un llamado bastante rutinario para los oficiales Jorge Torres y Chris Rogers. Policía de Boston. Llamaron a Meredith Falcone por el intercomunicador. ¿Puede dejarnos entrar, por favor? Pero hubo un problema para abrir la puerta de entrada desde el apartamento, según el oficial Torres. Se comunicó a través del intercomunicador y nos dijo que no podía abrir la puerta, que nos comunicáramos con alguien más para entrar. Y mientras ella hablaba, podíamos escuchar la conmoción al fondo. Así supimos que algo ocurría. Luego, otros 2 oficiales, William Kennedy y Roy Sergi, llegan a la escena. Hasta ese momento, ninguno de los otros residentes había abierto la puerta, así que los oficiales deciden separarse. Hicimos el procedimiento de rutina. 2 de nosotros cubren la parte de atrás y los otros 2 toman el frente. En ese momento, el oficial Rogers y yo fuimos a la parte de atrás. Torres y Rogers buscaron otra forma de entrar al edificio. Buscábamos un pequeño nicho detrás del edificio y vimos a un hombre de pie contra la pared, al parecer tratando de ocultarse. Tal vez era el primo mencionado en la llamada que recibieron. Le pedí que se acercara a mí para saber qué estaba sucediendo. La puerta de la cerca estaba cerrada con llave. Salta la cerca. Le dije que trepara la cerca hacia mi lado. Al poner sus pies en el suelo, trató de huir. Y en ese momento lo detuve y comencé a requisarlo. Cuando puse mis manos sobre sus hombros, me empujó y mi instinto me dijo que tenía un arma. Torres recibe un disparo. El hombre continuó disparando al oficial Rogers. Luego persiguió a Torres. Rogers no pudo realizar un disparo certero. Y para entonces Kennedy y Sergi ya estaban de ese lado. El oficial Sergi también recibe un disparo. ¡Emergencia! ¡Ayuda! ¡Oficial herido! ¡Oficial herido! ¡Repito! Aunque está herido, Torres intenta socorrer a Roy Sergi. Kennedy persigue al sospechoso por varias cuadras, pero desapareció en la noche de Boston.
Cuando me arrodillé sobre él y me incliné, noté que había sangre saliendo de mi brazo izquierdo y del lado izquierdo de mi pecho. Entendí que había recibido varios disparos. Rogers solicita refuerzos y personal médico. Ocurrió un tiroteo. Tenemos 2 oficiales heridos. Repito, 2 oficiales heridos. Sentía el dolor, la sensación de la quemadura. Mi respiración comenzó a dificultarse y supe que algo había atravesado mi pulmón. La policía de Boston emite el mensaje que todos temen oír. Oficiales heridos. Todas las unidades disponibles respondieron. En cuestión de minutos, el distrito de Back Bay, tranquilo por lo general, se vio repleto de patrullas de emergencia. Heridos de gravedad, los oficiales Roy Sergi y Jorge Torres fueron trasladados al hospital. Los detectives interrogaron a los oficiales Rogers y Kennedy. Explicaron lo sucedido y dijeron que el agresor era un hombre asiático de unos 30 años, de altura promedio y cuerpo musculoso. La descripción del pistolero difería de la del primo de Meredith Falcón, el hombre que comenzó el conflicto doméstico en el edificio. El oficial Kennedy, un francotirador entrenado, estaba seguro de haber disparado al pistolero mientras huía, pero no se encontró sangre en el área. Los oficiales heridos sufrieron 3 heridas de bala cada uno, incluyendo heridas en el pecho que amenazaban su vida. Y perdían sangre con rapidez. El personal médico luchó por estabilizarlos para una cirugía de emergencia. Trauma 2. Deprisa, rápido, trauma 2. En la escena del crimen, los forenses comienzan a procesar el área donde ocurrió el tiroteo. Estaba llena de casquillos, fragmentos de bala y sangre. La colocación detallada de cada elemento ayudaría a reconstruir exactamente quién disparó y cuándo. A unas cuadras de distancia se recuperó un cartucho de municiones que presuntamente fue tirado por el pistolero. Era un cartucho de 15 balas de una pistola Sig Sauer 9 milímetros automática y estaba vacío. Si era del pistolero, esperaban encontrar huellas dactilares o alguna otra evidencia forense que pudiera llevarlos a él. En el laboratorio se levantó una huella parcial, pero no era suficiente para establecer una comparación. La policía emitió una alerta en toda la ciudad para el sospechoso. Buscaron en todo el distrito de Back Bay y en las afueras, pero esa noche no encontraron ninguna señal del pistolero. El sargento detective James Fong de la estación D14 de Boston fue nombrado detective principal. ¿Cuál es la ubicación? Cuando recibí la noticia de que Roy Sergi y Jorge Torres habían sido heridos, me sorprendió que alguien pudiera dispararles a oficiales de la policía de Boston. Aunque estaba preocupado por sus colegas, el detective Fong tenía que proceder a hacer su trabajo. La escena del crimen sigue siendo una escena del crimen sin importar si un oficial o un civil están involucrados, y hay que cumplir con cada paso. Primero debían determinar de dónde provino el agresor. Luego tal vez podrían identificarlo. Se me había informado que el individuo involucrado había salido por la puerta trasera. Entonces, otros oficiales y yo nos dirigimos a la zona a investigar. Dentro de la cerca cerrada, notaron una unidad grande de aire acondicionado. En una inspección más cercana, el detective Fong descubrió huellas de zapatos en la cubierta del aire acondicionado. Las huellas de zapatos que recuperamos en la escena eran consistentes con las que los oficiales Jorge Torres y Christopher Rogers dijeron que habían visto del individuo. Justo sobre el aire acondicionado había una ventana que daba a un pasillo del tercer piso. Creía que las huellas en la cubierta se debían a que un individuo saltó desde la ventana del tercer piso y cayó sobre la cubierta.
Esto sugería que el sospechoso estaba conectado al edificio de alguna forma. Los detectives quisieron interrogar a los residentes del edificio, y Fong decidió comenzar con los de ascendencia asiática. El agresor era un hombre asiático. Y los interrogué de dos en dos con la idea de que quizá provino de ese edificio y tal vez era un pariente o residió allí. El artista forense había creado un bosquejo del sospechoso, basándose en las descripciones de los oficiales. Pero los residentes no reconocieron al hombre. Aunque habían escuchado la conmoción y los disparos la noche anterior, ofrecieron poca ayuda. Interrogué a todos los residentes asiáticos que se encontraban en el edificio para el momento del incidente, pero ninguno pudo ofrecerme alguna pista sólida. El resto de los residentes tampoco pudo ayudar. Hablé con muchos de ellos. La mayoría de los residentes ni siquiera conocía a su vecino de al lado debido a que las condiciones de renta eran a corto plazo, solo permanecían días o semanas. Muchas gracias. Parecía un callejón sin salida. En el hospital, los oficiales heridos estaban en condiciones críticas, pero estables. Los investigadores se sentían frustrados porque no tenían pistas sobre el hombre que les disparó. Luego, 6 días después del tiroteo, los detectives regresaron al edificio para verificar una nueva pista. Recibimos una llamada del conserje y nos dijo que un hombre asiático había vivido allí, pero olvidó mencionarlo y que debía verificar si se encontraba bien porque no lo había visto en una semana. El conserje cree que el lugar fue abandonado. Policía de Boston, vamos a entrar. El nombre del inquilino era Mark Terra. Se ajusta vagamente a la descripción del pistolero. Despejado. Earl, ¿puedes venir, por favor? El empleado del edificio señaló una caja de municiones que descubrió cuando había ido a ver a Terra. ¿Puedes tomar una fotografía y luego empacarlo? Los forenses recogieron las balas, observando que eran de 9 milímetros, el mismo calibre que los casquillos y los fragmentos encontrados en la escena del crimen. En el laboratorio, las balas eran comparadas con las usadas en el tiroteo. El detective Fong revisó un espacio en el cielo raso que estaba fuera de lugar. Estaba vacío, pero algo podría haber sido escondido allí antes. El apartamento estaba limpio y ordenado, lo que sugiere que el inquilino podría haber servido un tiempo en el ejército o estuvo en prisión. Los técnicos recorrieron todo el apartamento para obtener pruebas adicionales. Recogimos una serie de artículos, ropa, efectos personales y municiones, huellas dactilares y muestras de cabello. Pero nada indicaba a dónde había ido Terra. Al indagar sobre el nombre, descubrieron que Mark Terra no tenía antecedentes policiales, pero el detective Fong recibió una copia de su contrato de arrendamiento, en el cual Terra registró una dirección y un número de teléfono anteriores en San Francisco. El detective Fong llamó al número y habló con un hombre llamado Leon Perry. Hola, le habla el detective Fong del departamento. Perry se resistía a hablar Lo llamo con relación a la y investigación. negó conocer a Terra. El hombre con quien hablé era muy evasivo. De hecho, me identifiqué como un oficial de la policía de Boston que estaba investigando un tiroteo con policías involucrados. Entonces el individuo se puso muy a la defensiva, declarando que no quería colaborar con la policía. De acuerdo. Perry parecía sospechoso, pero la policía no tenía nada que lo conectara con el tiroteo. Fong hizo que la policía de San Francisco investigara a Perry, en busca de antecedentes locales, pero no encontraron nada. La policía de Boston recibió una copia de la fotografía de la licencia de conducir de California de Mark Terra. Voy a mostrarte algunas La fotos. llevaron al único oficial que pudo ver con más claridad al agresor, Jorge Torres. Esa fotografía enseguida llamó mi atención y dije, ese es el sujeto que nos disparó. El temor,
y la ansiedad recorrieron todo mi cuerpo. Ansiedad por saber que pudimos identificar al sospechoso y temor porque continuaba en la calle. Con el sospechoso identificado, la policía de Boston ofreció una conferencia de prensa una semana después del tiroteo. Basándome en la información disponible para mí y para nuestros investigadores, la cual no puedo revelar, tenemos una persona inusualmente violenta y eso en verdad es aterrador. Creían saber quién era el agresor. Ahora tenían que encontrarlo. En Boston, un tiroteo dejó a 2 policías gravemente heridos y el sospechoso, Mark Terra, ha desaparecido. Los investigadores descubren su dirección anterior en San Francisco y solicitan ayuda a sus colegas en el área. ¿Es todo? ¿Todos tienen sus asignaciones? Enviaron a la policía de San Francisco anuncios de búsqueda de Terra y le solicitaron tener a sus oficiales atentos en caso de que regresara. Después de una llamada en la mañana, el sargento Greg Lynch observa el anuncio de búsqueda. Sobre el escritorio había un volante con respecto a un sospechoso que había disparado a 2 oficiales de la policía de Boston. Sabía que había visto a ese sujeto, pero no podía recordar de inmediato dónde. Entonces el sargento Lynch recordó un incidente que ocurrió mientras estaba fuera de servicio. 6 semanas antes, en agosto de ese año, cuando salía del cine con una amiga, había visto a un hombre en la calle llevando una pistola. Lo primero que pensé fue que tal vez era un oficial de la policía, pero al mirarlo mejor, tuve la sensación de que no era un oficial de la policía, en especial cuando se volteó y me miró fijamente. Cuando la luz cambió a verde, cruzó al otro lado de la calle. Le dije a mi amiga, ve a un teléfono y marca el 911, que les dijera quién era yo, dónde estaba y que había identificado a un hombre armado. El instinto de Lynch le dijo que el hombre era un criminal. Siguió al hombre, aunque no pudo evitar que se fuera en su auto. El sargento Lynch anotó el número de matrícula de Texas. Cuando me di cuenta de que el hombre en el volante de la policía era el hombre que había visto salir del cine, fue cuando decidí comenzar mi investigación, empezando por consultar la información que registré en agosto, incluyendo el número de la matrícula, y eso me regresó a David Terra. Aunque el sospechoso usaba como primer nombre Mark en Boston, era el mismo hombre. No tenía antecedentes y se encontró que tenía un casillero en una oficina postal de Brownsville, Texas. Lynch envió la información a los investigadores en Boston. A cambio, la policía de Boston de inmediato contactó a las autoridades en Brownsville solicitando su ayuda. Un detective de la policía de Brownsville revisó la dirección en la oficina postal y encontró la dirección del sospechoso. Se dirigió al edificio donde el sospechoso había vivido. Hacerle algunas preguntas sobre uno de sus inquilinos. De acuerdo. El detective le muestra al encargado del edificio una fotografía de un hombre conocido como Mark o David Terra. Sí. El encargado lo reconoció en la foto, pero no lo identificaba por ninguno de esos nombres. Lo conocía como Ted Otsuki. Otsuki se había mudado algunos meses atrás y el encargado no tenía idea de a dónde había ido. Voy a dejarle esto. Si recuerda cualquier otra cosa que pueda ser de ayuda, por favor, llámeme. Muchas gracias. El detective de Brownsville realizó una búsqueda bajo el nombre de Ted Otsuki y descubrió que ese era el nombre real del sospechoso. Los nombres Mark y David Terra eran alias. Otsuki tenía un extenso archivo criminal, incluyendo un atraco al Banco de Texas en 1979, precedido por la toma armada de una estación pequeña de policía de la ciudad. En marzo de 1979, Otsuki dominó a los 2 oficiales a cargo de la estación policial de Los Fresnos y luego destruyó su central de comunicaciones.
Con los policías neutralizados, cruzó la calle y robó $70,000 del banco local. Al tiempo, Otsuki fue condenado por robo y cumplió 7 años en una sentencia de 15 años en la prisión de Leavenworth. Un año después de su liberación, fue buscado de nuevo por violar su libertad condicional al salir del estado de Texas. Con investigaciones, por favor. El detective de Brownsville llamó a Boston y ofreció enviar las huellas dactilares de Otsuki. Información sobre un caso abierto manejado por ustedes. Habían pasado 11 días desde el tiroteo a los oficiales en Boston, y la ciudad continuaba en tensión. Para aquel momento, los técnicos policiales habían levantado una sola huella útil del contrato de alquiler del sospechoso. La compararon con la impresión de Ted Otsuki enviada desde Texas. Y al verificar los puntos de comparación, hallaron una coincidencia. Los investigadores estaban seguros de que Otsuki era el pistolero que había disparado a los oficiales Jorge Torres y Roy Sargey. También creían que había abandonado Massachusetts. La policía de Boston contacta al FBI para solicitar ayuda. Y el caso fue asignado al agente especial Jay Fallon de la Oficina de Campo de Boston. Con la causa probable de que hubiera huido del estado para evitar ser arrestado, el FBI lo procesó como escape ilegal para evadir una orden judicial. Los agentes localizaron a un socio conocido de Otsuki en el área y lo convencieron de cooperar. Eso es lo que estamos buscando. Está bien. Dijo que escuchó que el sospechoso había llegado a Boston como parte de un robo planificado a un banco. En cuanto hable con él, creíamos que Ted Otsuki estaba en el área de Boston buscando reunir a un grupo de colegas con quienes elaborar un plan para ubicar y secuestrar a un funcionario del banco. Al parecer, el tiroteo de los oficiales no estaba relacionado con nada, solo fue un trágico error. Los investigadores creen que en la noche del tiroteo, Ted Otsuki estaba en su apartamento, cuando la policía de Boston llegó al edificio en respuesta a una llamada por disturbios. ¡No puedo abrir la puerta! ¡El timbre no funciona! Pensaban que tal vez Otsuki, por error, asumió que los oficiales estaban allí para arrestarlo por violar su libertad condicional en Texas. Policía de Boston, por favor, déjenos entrar. Tomó su Sig Sauer 9 milímetros y una carga extra de municiones. Policía, ¿puede dejarnos entrar? Cuando la policía llamó para solicitar acceso, Otsuki estaba listo para irse. La policía cree que saltó de una ventana del pasillo a la unidad de aire acondicionado que estaba abajo. Departamento. Segundos después, el tiroteo. Ted Otsuki estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de escapar. En 1987, la policía de Boston y el FBI buscan a Ted Otsuki, solicitado por el tiroteo de 2 policías. El agente especial Jay Fallon intenta reducir la búsqueda del fugitivo y predecir sus movimientos. Un principio primordial en este tipo de investigaciones es identificar y entrevistar a los amigos, familiares y socios del sujeto en un esfuerzo por determinar cualquier matiz con respecto a lo que le gusta, a lo que no, dónde podría estar. Habían contactado a Leon Perry en San Francisco, con quien creían que tenía un vínculo, pero él declaró no conocer al fugitivo. Al vigilar a Perry, se dieron cuenta de que estaba usando el auto de Otsuki. Lo vigilaron por un tiempo, pero nunca vieron a Otsuki. La base de datos del FBI revela que Leon Perry estuvo en la prisión de Leavenworth junto a Otsuki. Cuando confrontaron a Perry, admitió conocer al sospechoso, pero dijo que no había hablado con él en meses y no tenía idea de dónde estaba. No tenían una causa probable para proceder con el arresto, pero confiscaron el auto y establecieron un punto de vigilancia para Perry.
Pero cuando registraron su apartamento no encontraron señales de Otsuki. En Boston, el caso toma un giro dramático. Los 2 oficiales heridos se habían recuperado. Pero el 26 de octubre de 1987, Roy Sargi falleció de pronto, cuando un coágulo de sangre se alojó en su corazón provocándole un paro cardíaco. ¡Patrulla! ¡Presenten! ¡Oh! El sargento detective James Fong. Cuando recibí la noticia de que Roy había fallecido, estuve muy impactado. Lo había visto 2 noches antes y estábamos bromeando sobre su recuperación. Y recuerdo que Roy me dijo, los veré arriba, chicos. Eso significaba que iba a estar en la sala de detectives, trabajando junto a nosotros tras su recuperación. Me comprometí a título personal en buscar al individuo que disparó y mató a Roy Sargi. Ted Otsuki creció en Texas y tenía familia allí. Con la esperanza de encontrarlo, los investigadores interrogan a sus familiares en el área. Se sorprendieron mucho por las acusaciones y dijeron que no habían visto ni oído de Otsuki en varios meses, afirmando que no tenían idea de dónde estaba. Te lo agradezco. Bien, estamos a sus órdenes. Gracias. Para confirmar su historia, los investigadores solicitaron sus registros telefónicos. Descubrieron varias llamadas recientes de la casa de los parientes al ex compañero de cuarto de Otsuki, Leon Perry, en San Francisco. Los registros también revelaron llamadas a un segundo ex convicto, un ex asaltante de bancos en Minnesota. ¿Otsuki? Sí. El FBI procedió a interrogarlo y él aceptó convertirse en informante. Pudo ofrecer más detalles sobre el plan de Otsuki, que incluía toma de rehenes, robo al banco y asesinato. Otsuki hizo que sus socios armaran maletines bomba a control remoto para esposarlos a los oficiales sometidos en los bancos asaltados. Después de que los oficiales retiraran el efectivo de las bóvedas, Otsuki y sus hombres detonarían las bombas para eliminar testigos. Muchas veces a las personas se les ocurren ideas que otros podrían considerar como descabelladas, pero Ted Otsuki se tomó el tiempo para planificar el robo y para tal fin contaba con la ayuda de profesionales que eran muy capaces de construir estas bombas, así como capaces de invadir un hogar e igualmente de robar un banco. Los agentes necesitaban confirmar la historia. Nos dijo que estos maletines bomba se encontraban en un depósito para almacenaje en San Francisco, el cual Otsuki había rentado bajo un nombre falso. El FBI y el escuadrón de bombas de la policía de San Francisco encontraron el depósito. Y allí estaba el maletín descrito por el informante. Sin saber exactamente cómo se activaba el dispositivo, debían ser cautelosos. Los expertos colocaron el maletín alejado del depósito de almacenaje. Luego ataron una carga pequeña diseñada para abrir la carcasa sin detonar la bomba que pudiera estar adentro. ¡Detónenlo! ¡Detónenlo! Era una bomba hecha con un tubo. Un dispositivo improvisado muy volátil debido a la pólvora mantenida bajo presión. Cuando hace ignición, el polvo se quema de forma tan intensa que las paredes del tubo de metal estallan, haciendo que la metralla vuele en todas direcciones.
Para no correr riesgos, necesitaban abrir el tubo, liberando la presión ejercida en la pólvora. Usar un cañón de agua es la forma más segura de hacerlo, según el agente especial del FBI de San Francisco, Philip Sena. La bala de cañón es forzada a salir debido a la alta presión del agua. De esa forma no se dispara algo que emite calor y llamas directamente a la tubería, sino que envías algo relativamente benigno en un intento de poder retirar el explosivo antes de que pueda explotar. ¡Atentos! El artefacto estaba muy bien construido. Era muy sofisticado. Fue diseñado para ser colocado y luego ser detonado a distancia. Se me informó que el artefacto tenía la capacidad de matar a alguien ubicado dentro de un radio más bien pequeño, tal vez 4 o 5 metros, pero muy devastador dentro de ese pequeño radio. Luego encontraron y aseguraron una segunda bomba. La evidencia fue recolectada para procesarla en el laboratorio forense. El agente especial Fallon quería saber si el ex compañero de cuarto de Otsuki en San Francisco, Leon Perry, sabía sobre las bombas. Luego de que las bombas se recuperaron, volvimos a interrogar a Perry. Y él insistió en que no tenía idea sobre la existencia de las bombas y en que, de haberlo sabido, nos habría informado. Luego enviamos las bombas y los materiales al laboratorio y determinamos que las huellas dactilares de Perry estaban en las cajas que contenían las bombas, basándonos en el hecho de que en realidad pensamos que Perry no estaba cooperando con nosotros tan abiertamente como podía y debía. Decidimos revocar su libertad condicional y enviarlo a prisión nuevamente. Los investigadores habían sospechado durante mucho tiempo que Perry estaba involucrado de forma activa con Otsuki. Ahora tenían evidencia concreta. Y a menos que cooperara, Perry podría enfrentar un regreso a prisión de hasta 20 años. El agente especial Sena espera hacerlo hablar. Teníamos evidencia suficiente de su complicidad con Otsuki y pruebas de violación de su libertad condicional. Así que gracias a eso podíamos ejercer un poco de presión sobre él. Estaba cómodo en la cárcel, por lo que volver allí no era lo peor que podía sucederle. El primer día estuvimos probablemente cerca de 15 horas conversando y así fue durante cerca de una semana. A veces 10, 12 o 14 horas. Fueron días agotadores. Luego de un tiempo, los agentes convencieron a Perry de que lo mejor para él era cooperar. Entonces comenzó a hablar. Y ahí es donde estaba el auto y él me necesitaba para ir. Perry dijo que el día siguiente al tiroteo en Boston, recibió una llamada desde San Francisco. Nos informó que Ted lo había llamado y le dijo que las cosas salieron mal en Boston. Otsuki le contó que había disparado a 2 policías y que él también estaba herido. Le dijo a Perry que lo estaba llamando desde el aeropuerto Dayton, en Ohio. Otsuki indicó que debía volar a Texas, donde podía recibir atención médica discreta para su herida. Otsuki había dejado su auto y el arma que usó en el tiroteo en el aeropuerto de Dayton. Le pidió a Perry que fuera a Ohio a buscarlo, y Perry aceptó. Otsuki le envió por correo nocturno las llaves del automóvil y el boleto de estacionamiento para retirarlo. Así que Perry debía ir a Dayton, recuperar el auto, tomar el arma homicida y destruirla. Luego debía conducir el auto de vuelta a San Francisco, descargar el resto de las cosas del auto y ocultarlo.
Perry encontró el auto como Otsuki le describió. Y dentro estaba el arma 9 milímetros Sig Sauer. El arma homicida era un arma de alta calidad. Perry no quiso destruir esa arma de gran calidad, así que decidió tomarla y dársela a su padre. Condujo hasta la casa de sus padres en Missouri y allí dejó el arma. Contactamos al padre, conversé con él. Le aseguré que su hijo estaba haciendo lo correcto. Le pregunté si aún conservaba el arma y dijo que sí. Los agentes de Missouri recuperaron la Sig Sauer. Pruebas balísticas confirmaron que era el arma que había disparado las balas mortales. Se encontraron huellas dactilares en una bala dentro del arma que coincidían con las de Otsuki. Así que ahora no solo teníamos el arma que balística demostró había asesinado al oficial de policía, sino que también teníamos las huellas dactilares de Otsuki en una de las balas. Con la evidencia física que implicaba a Otsuki en el asesinato de Roy Sergi y en la construcción de bombas asesinas, el FBI colocó a Ted Otsuki en la lista de los 10 fugitivos más buscados. Pero el peligroso fugitivo había estado huyendo durante 4 meses. Y para ese momento podía estar en cualquier parte. En 1998, el FBI continúa la búsqueda a nivel nacional de Ted Otsuki, un presunto asesino de policías. El 22 de enero de ese año, lo colocaron en su lista de los 10 fugitivos más buscados. Para hacer publicidad al caso, el FBI pidió a un programa de crimen televisado a nivel nacional publicar el perfil de Otsuki. Durante la transmisión, un conocido de Otsuki llamó al número de teléfono gratuito del programa. Cuando consideraron tener una pista sólida, los operadores comunicaron la llamada al agente especial del FBI, Jay Fallon. Jay Fallon. Quien llamó dijo que Otsuki era en particular cercano a 2 de sus parientes que vivían en Texas, y que si alguien conocía el paradero de Otsuki, era esta pareja. Alguien me dijo que lo vio el mismo. Las autoridades habían hablado previamente con la pareja, que afirmaba no tener contacto con el fugitivo. Tal vez alguien nos vio en la fiesta de cumpleaños, solo eso. Al comprobar los registros telefónicos de los parientes, los agentes descubrieron un aumento repentino en las llamadas de Guadalajara, México, donde la familia tenía otros parientes. Otsuki podía haber huido allí. La búsqueda entonces se extiende a México. Los oficiales del FBI en otros países son llamados agregados legales. En la Ciudad de México, el agregado legal, el agente especial del FBI, Stephen Walker, se encargó del caso. El FBI no tiene autoridad legal para llevar a cabo investigaciones en el extranjero, de acuerdo a las leyes de cada país. Así que solicitamos, o el FBI solicita su cooperación. Se forma un nexo de enlace y de manera oficial se solicita a las agencias locales sean las encargadas de hacer el trabajo del FBI. El manejo de una investigación muy importante. El agente especial Walker se reunió con la Policía Judicial Federal de México para solicitarle su ayuda en la búsqueda de Otsuki. No teníamos una dirección exacta en Guadalajara, pero sí teníamos algunos números de teléfono de sospechosos en esa zona. Pero con la investigación que se realizó en ese momento, no se pudo localizar a los parientes de Otsuki o al mismo Otsuki. El agente especial Fallon esperaba que el excompañero de Otsuki, Leon Perry, pudiera ayudarlos. Ofreciéndole inmunidad a Perry en los cargos de fabricación de bombas, el FBI lo convenció de llevar un micrófono. Habíamos ideado un plan con el cual pensábamos que Perry pudiera hablar con los miembros de la familia de Ted Otsuki, haciendo que comprendieran lo grave del caso y convencerlos de darle información a Perry sobre el paradero de Otsuki.
Los agentes crearon un pasaporte falso para Perry y lo entrenaron sobre cómo conversar con los parientes. No funciona. Durante la noche jamás funciona en México. Perry consiguió esta identificación falsa y se iba a ir de la ciudad. Por así decirlo, esa era la historia que le contaría a la familia de Otsuki, para que sus familiares se acercaran a Otsuki y accediera a hablar con Perry. También estaba el asunto en cuanto al arma homicida, y uno de los puntos más importantes era que Perry necesitaba saber por la familia lo que Ted quería hacer con el arma homicida antes de que huyera. Revisa tu micrófono. Luego de varias invitaciones, los familiares de Otsuki en Texas accedieron a encontrarse con Perry en un restaurante de Matamoros, México. Fuera del lugar, el detective de Boston, James Vaughn, agentes del FBI y la Policía Federal Mexicana esperaron listos para escuchar la reunión. De acuerdo. Copiado. El micrófono se oye bien. Estamos listos. Otros agentes estaban dentro. Antes de la llegada de Perry, otro agente y yo entramos al restaurante y tomamos asiento con el fin de observar y vigilar la situación de cerca. Perry entró y se sentó en el bar. No tuvo que esperar mucho tiempo antes de que llegaran los familiares. Ya están entrando, están aquí. 10-4. ¿Cómo están? Los agentes podían escucharlos hablar, pero Otsuki nunca fue mencionado. Luego de algunos minutos, el pariente de Otsuki dijo que tenían que irse. Los equipos de vigilancia cambiaron los planes de inmediato. Estaba preocupado, puesto que eso en realidad no era lo que esperábamos. Están entrando en el auto ahora. Debemos movernos. Sin embargo, debes de tener confianza en el personal que labora contigo. Lo seguimos desde aquí y luego tú puedes continuar dentro de unos minutos. Van hacia ti. Tenían que estar tan cerca como para poder mantener la señal del audio, pero aún así evitar ser vistos. Esperaban que finalmente pudieran localizar a Ted Otsuki. Lo seguimos desde aquí y luego tú puedes continuar dentro de unos minutos. En el norte de México, el detective James Vaughn y otros investigadores habían puesto un micrófono a un informante y lo siguieron cuando se reunió con los familiares del presunto asesino de policías, Ted Otsuki. Los equipos de vigilancia tuvieron que permanecer cerca para mantener la señal del micrófono que tenía el informante Leon Perry. Oye, escucha, necesito reunirme con Ted. Necesito hablar con Ted. Va a ser difícil, para ser honesto. Pero, ¿dónde está? Él no está cerca de aquí. Si él quiere que me encargue de sus cosas, de lo que me pidió que me hiciera cargo, debo reunirme con él. No puedo. No sé cómo hacer que entiendas eso. Está bien, te diré. Al fin, los parientes dijeron que llamarían a Otsuki. Mi esposa tiene el número. Creo que lo que podemos hacer es ir a la estación de autobuses. ¿A la estación de autobuses? Hay teléfonos aquí. Está bien. Y tal vez podamos contactarlo. Bien, bien. ¿Crees que se reunirá conmigo después de que hables con él? No va a reunirse contigo. Tal vez solo hable por teléfono, pero solo eso. La estación de autobuses estaba en el pueblo de Matamoros, a unos kilómetros de la frontera de Texas. Los investigadores observaron cómo los parientes hicieron una llamada de larga distancia en un teléfono público. Agentes encubiertos los vigilaban de cerca. Los parientes hablan de forma muy breve y luego le pasan el teléfono a Perry. Era Otsuki. ¿Dónde estás? Le dijo a Perry que destruyera la Sig Sauer 9 milímetros. También dijo que había estado robando bancos en México, pero no dijo dónde exactamente. Muy bien, hasta pronto. Sin embargo, la llamada telefónica fue la mejor pista para el agente especial Philip Sena. Las autoridades federales mexicanas lograron obtener el número del teléfono al que llamaron desde la oficina del encargado de la parada de autobuses.
La Policía Judicial Federal pudo determinar la ubicación de ese número en Guadalajara. Trabajando como enlace con la Policía Federal Mexicana en Guadalajara, estaba el agente especial del FBI, Stephen Walker. Obtuvimos el número telefónico al que realizaron la llamada. Sabíamos que era Otsuki a quien había llamado y pertenecía a una residencia en Guadalajara. Resultó ser un apartamento en la ciudad, así que solo era cuestión de trasladarse a Guadalajara y solicitar los servicios de la Policía Federal para ir al apartamento. Equipos de oficiales rodeaban el edificio, pero no había señales de Otsuki. Estábamos cerca de atraparlo, pero aún no lo lográbamos, así que de algún modo eso era más difícil que no saber dónde estaba. Ahora que sabíamos dónde estaba, queríamos atraparlo a toda costa y no sabíamos si íbamos a poder lograrlo. Entonces, 2 días después de que comenzara la vigilancia, Ted Otsuki apareció. Los oficiales actuaron. ¡Quieto! ¡Al suelo! ¡Quieto, al ¡Muestra suelo! tus manos! ¡Cuidado! Otsuki sacó un arma, pero no pudo disparar esta vez. La Policía Federal lo arrestó y transfirieron su custodia al FBI el día siguiente. Ted Otsuki fue declarado culpable de intento de asesinato de Jorge Torres y del asesinato en primer grado de Roy Sergi. Fue sentenciado a cadena perpetua, más 20 años. El oficial Torres se recuperó por completo y regresó al servicio. Se retiró del Departamento de Policía de Boston en 1997. Roy Sergi ascendió a detective después del tiroteo. Dejó una esposa y 3 hijos, y muchos amigos en la policía de Boston. La sala de reuniones de la estación policial D14 está dedicada a su memoria. Jorge Torres espera que el legado del caso ayude a mantener vivos a otros oficiales. Tratamos de no tomar ninguna llamada como rutinaria. No hay tal cosa como una llamada de rutina. Siempre se espera lo inesperado. Después del tiroteo, la policía de Boston implementó el uso de chalecos antibalas para todos los oficiales y reemplazaron sus 6 revólveres por armas semiautomáticas de 15 balas. Ahora tienen una mejor oportunidad de salir con vida cuando lo inesperado suceda. Amistad letal. Memphis, Tennessee. El 7 de agosto de 1992, 40 kilómetros hacia las afueras de la ciudad de East, el exitoso promotor inmobiliario Allen Roberts llegó a casa de su trabajo. Como de costumbre, el auto de su esposa estaba en la entrada, pero se sorprendió al encontrar la correspondencia allí. ¿Doe? Su esposa, Doe Roberts, solía dejar una nota cuando salía, pero no había ninguna. ¿Doe? En la cocina, Allen encontró el medicamento para el asma de Doe sobre el mostrador. Siempre se llevaba el inhalador cuando salía. Llamó a sus amigos más cercanos. Bill, sí, Bill, es Allen. ¿Has visto a Doe hoy? ¿Estuvo ahí? Nadie de los que llamó sabía algo de Doe. Preocupado, ¿entiendes? Haremos lo siguiente, iré a buscarla por la propiedad. Llámala a ver si puedes encontrarla, ¿de acuerdo? ¡Doe! A Robert le preocupaba que hubiese sufrido un ataque de asma mientras trabajaba en el jardín. ¡Doe! Buscó por los terrenos de su granja. No había señales de Doe. ¡Doe! ¿Doe? Estaba a punto de llamar a la policía cuando sonó su teléfono. Hola, Doe. Era un hombre que hablaba con acento asiático. ¿Tienes a Doe? ¿Qué quieres decir con que la tienes? ¿Qué quieres?
La persona que llamó exigió una recompensa de $100,000 por regresar a Doe a salvo. Puedo conseguirlos. Solo que me tomará algo de tiempo. Dime qué es lo que quieres y lo haré. ¿De acuerdo? Pero no indicó a dónde llevar el dinero. ¿A dónde quieres que Antes lo de lleve? colgar. Hola. Hola. Sorprendido, Allen llamó de inmediato a la comisaría del condado de Shelby y les informó acerca de la desaparición de su esposa y la llamada de rescate que recibió. Un equipo de oficiales y comisarios acudieron a la casa. ¿Cómo se encuentra, señor? Buenas noches, oficial. Mi Robert esposa les desapareció. dijo que no reconoció la voz de la persona que llamó y no conocía a alguien que quisiera herir a Doe. Regresé a casa entre las 7:30 y 8 de la noche. Trabajo. Mientras la entrevista continuaba, llegaron los agentes de la oficina local del FBI en Memphis. It se encuentra a 50 kilómetros de las fronteras de Arkansas y Mississippi. Si alguien se llevó a Doe a través de las fronteras estatales, el FBI tomaría el mando, dado que trasladar a una víctima de un estado a otro es un crimen federal. Robert explicó que la última vez que vio a su esposa fue esa mañana. ¿Piensas trabajar hoy? Habían desayunado juntos, como todas las mañanas durante 43 años. Así es. Espero que no haga tanto calor para trabajar. A las 10, Allen salió para reunirse con un posible comprador fuera de la ciudad, Nos vemos para hoy. una propiedad que estaba desarrollando. Adiós. El comprador, un hombre llamado Sam Wagner, había llamado el día anterior para hacer una cita y ver la propiedad a las 10:30 de esa mañana. Señor Roberts. Buenos días, Todd. Robert dijo que esperó por más de una hora, pero Sam Wagner nunca apareció. Me pareció que... Pasó el resto de la tarde colocando césped en otras de sus propiedades en desarrollo. Por supuesto. Bien. ¿Quieren entrar? Los investigadores necesitaban registrar la casa en busca de evidencia. Roberts les mostró el inhalador de asma de Doe y dijo que si sufría de un ataque grave y no lo tenía, podía morir. Debe tenerlo. Su condición es seria. Necesitaban encontrarla de inmediato. Siempre debe tenerlo con ella. Buscando indicios de entrada forzada, los oficiales revisaron puertas y ventanas. Nada parecía sospechoso. ¿Está cerrada? Sabiendo que algunas personas a veces huyen de manera voluntaria, fingiendo secuestros para encubrirse, los ayudantes del comisario revisaron la habitación de Doe. La maleta sigue aquí. Su equipaje y toda su vestimenta seguían allí, así como sus objetos de valor. Parecía no haberse ido por cuenta propia. Si alguien la había secuestrado, una pista indicaba que ocurrió afuera, según la agente especial del FBI, Joanne Overall. Allen Roberts encontró correspondencia en medio del garaje que no fue llevada a la casa. Él sospechó que su esposa había ido hacia el buzón y nunca regresó a la casa, y por eso había dejado la correspondencia en ese lugar. Comenzando por la entrada, los oficiales organizaron líneas de búsqueda, dispersándose en un área de 60 hectáreas para buscar en la granja cualquier rastro de la mujer de 65 años de edad o de lo que le sucedió. A pesar de los esfuerzos de los numerosos equipos de búsqueda, no encontraron nada. La mejor posibilidad de nuevas pistas serían las llamadas adicionales de rescate. Cuando llame... Comenzamos a monitorear el teléfono de Allen Roberts después del secuestro. Con su consentimiento, colocamos una grabadora en el teléfono en caso de que recibiera una llamada del secuestrador. Comenzará a grabar cuando suene el teléfono. También instalaron equipo de rastreo. Bien. Presiónalo mientras estás hablando. Si el hombre con el acento asiático llamaba de nuevo, el FBI estaría listo. Más tarde esa noche sonó el teléfono. ¿Hola? Sí. Provenía de una cabina telefónica pública cercana. No le hagas daño. Haré lo que me pidas. Los oficiales se dirigieron hacia el origen de la llamada. Está bien, entiendo. Se escuchaba igual al mismo hombre que llamó antes. Está bien, sí. Mencionó que Doe estaba a salvo por el momento y sabía que la policía estaba escuchando.
Roberts dijo que la persona que llamó le ordenó quitar la cinta de su conversación y romperla en la entrada. Dice que me observará. De forma rápida la cambiaron por una cinta en blanco. Estaré observando. De acuerdo. En ese momento no había oficiales de vigilancia afuera. Cuando la oficial del condado de Shelby llegó a la cabina telefónica, no había nadie. La ubicación exacta. Quienquiera que hubiese llamado se había ido. Para el amanecer, los investigadores extendieron su búsqueda hacia la comunidad de Eads, preguntando a amigos y vecinos cuándo vieron a Doe por última vez y si notaron algo inusual el día de su desaparición. ¿Conoce a Doe y Allen Roberts? Sí, seguro, viven hacia... Nadie recordó haberla visto o escuchado de ella ese día. Aquí tiene mi tarjeta, llámeme. Está bien. Muchas gracias. Oh, bien, adiós. Dígame. Un vecino dijo a los investigadores que esa semana en la iglesia pareció haber tensión entre Doe y Allen, pero no surgieron pistas sólidas. La noticia del secuestro se esparció y los noticieros difundieron la historia. Joe Birch, del canal WMC en Memphis, informó sobre la reacción de la comunidad ante la desaparición de Doe. ¿Qué estás haciendo? Oh, estoy viendo esta historia. Muchos sintieron que debió ser alguien de afuera quien cometió este crimen. Porque estas personas se respetaban entre sí, asistían a bailes juntos, compartían mucho de su tiempo en conjunto. Su enfoque era su comunidad pequeña y mantenerse alejados del centro de Memphis y de todo el peligro que podría encontrarse allí. Así que creo que las personas de la comunidad de Eads sentían que quizás un extraño cometió este crimen. Pero los investigadores se preguntaban cómo no notaron a un extraño en un lugar como Eads. Al terminar el primer día entero de la investigación, la preocupación de la agente especial Overall aumentó. Las 24 horas que siguen a un secuestro son fundamentales. Mientras más tiempo pase, las posibilidades de encontrar a la víctima con vida disminuyen de forma rápida. Iglesia Metodista de Eads. Al segundo día, los miembros de la comunidad se reunieron para mostrar su apoyo y ofrecer plegarias por el regreso a salvo de Doe. Y nos hemos reunido aquí... Mientras el pueblo de Eads oraba, los investigadores dirigieron su atención al sospechoso más probable. Que regrese a salvo. En un caso así, siempre investigamos primero a los miembros de la familia y allegados, a las personas más cercanas de la víctima y luego al resto de sus conocidos. Debían comenzar con el esposo, Allen Roberts. Era posible que le hubiera hecho daño a Doe y luego usó a un cómplice para hacer las llamadas de rescate. Siempre resulta difícil cuando los familiares se dan cuenta de que son sospechosos. ¿Usted tomaría la prueba del... Las autoridades tuvieron que pedirle al esposo que se sometiera a una prueba de polígrafo. Con gusto. Fue una petición inesperada, pero Allen accedió. Siempre que pueda ayudarlos, lo haré. Lo aprecio. Un polígrafo mide las reacciones fisiológicas de la persona mientras responde a las preguntas. La persona revisa todas las preguntas antes de la prueba para que no haya sorpresas. Aunque se conoce como la prueba del detector de mentiras, un polígrafo en realidad no detecta las mentiras. Solo detecta si la persona muestra las características que la mayoría de las personas exponen al mentir: subida de la frecuencia cardíaca, transpiración, presión arterial y respiración. ¿Está consciente de que solo haré las preguntas que ya hemos repasado? Si bien los resultados del polígrafo casi nunca son admitidos en la corte, muchos investigadores descubren que los conducen en la dirección correcta. Sí. El examinador le hizo preguntas a Roberts, ajenas al caso, para establecer un punto de partida para respuestas verdaderas. Luego hizo preguntas sobre su relación con Doe y lo sucedido el día en que ella desapareció. ¿Asesinaste a Doe Roberts? No.
El examinador luego interpretó el resultado del gráfico para determinar si Roberts parecía mentir en las preguntas sobre el caso. Bien. En su opinión, Allen Roberts respondió todas las preguntas con veracidad. La pasó. ¿Y esto? Allen estaba seguro de que eso era todo. Pero los agentes sabían que los resultados de las pruebas no siempre eran precisos. No, indican que dice la verdad. ¿Estás seguro? Aún no podían descartarlo. Para verificar la historia de Robert, el FBI quería encontrar a Sam Wagner, el hombre al que al parecer fue a ver en la mañana del secuestro de Doe. Pensamos que Sam Wagner pudo haber ingresado en esta zona y debido a su respaldo económico y propiedades, pudo haber secuestrado a Doe Roberts por el dinero que ellos tenían, pues poseían una cantidad sustancial de dinero. Los agentes revisaron las bases de datos del FBI y los registros a nivel nacional de la Oficina de Tránsito, buscando a alguien llamado Sam Wagner. En varios estados, los agentes del FBI interrogaron a hombres con ese nombre, pero los descartaron a todos como sospechosos. Dígame su nombre completo. La historia de Allen Roberts se tornó más sospechosa cuando Sam Wagner pasó a ser un individuo desconocido que no podíamos encontrar. Y nos pareció muy plausible que Allen Roberts pudiera estar detrás del secuestro. Parece que superó la prueba. No creo que tenga nada. Si Allen le hizo algo a su esposa, quizás los registros telefónicos y de sus cuentas bancarias revelarían una pista. Extraño en ninguna de las llamadas. Los investigadores solo descubrieron evidencia de una vida normal en una ciudad pequeña, sin indicios de contacto con alguien sospechoso y sin registros de que Doe hubiera gastado dinero después del 7 de agosto. No había ninguna pista. Con el tiempo llegaron a creer que Doe Roberts estaba muerta. Después de 2 o 3 semanas, sin haber podido localizar a la víctima, era más que probable que terminara siendo un homicidio. Solicité a través de mi supervisor que incluyéramos en la investigación a la comisaria del condado de Shelby para que fuera una investigación conjunta. Si fue un asesinato, sería juzgado en la corte estatal. El equipo regresó a la casa de los Roberts. La segunda búsqueda en la propiedad de Allen Roberts se hizo dentro de parámetros más forenses, así que buscamos salpicaduras de sangre tanto en la casa como en el granero. De nuevo, Roberts cooperó. Haría lo que fuese. Los técnicos forenses del FBI y de la comisaría procesaron las instalaciones, buscando cualquier evidencia de asesinato, de limpieza o de eliminación de un cadáver. También recolectaron cabellos y tejidos en la alfombra del camión de Allen para compararlos con cualquier evidencia encontrada después. La búsqueda meticulosa duró 2 días completos. Bien. Gracias, agente. Allen Roberts se sintió frustrado por el hecho de que las autoridades tuvieran que dedicarle tanto tiempo como sospechoso. Estaba desgastándose. Y el verdadero secuestrador estaba por ahí, en alguna parte. En 1992, la comisaría del condado de Shelby y el FBI de Memphis registraron la granja de Allen Roberts y sus instalaciones, buscando algún indicio del posible asesinato de su esposa. Roberts había pasado la prueba del polígrafo y ahora ninguno de los artículos de su propiedad resultó positivo en la prueba de sangre. Sin embargo, no surgieron otros sospechosos y los investigadores habían desarrollado pruebas circunstanciales que implicaban a Roberts. A pesar de que varios testigos habían visto a Roberts ese día, su coartada verificada solo cubría unas 5 horas. Las autoridades sabían que eso dejaba un margen de tiempo amplio para deshacerse de un cuerpo. Además, algunos miembros de la comunidad de East declararon afirmando que Allen Roberts actuaba de forma sospechosa tras la desaparición de Doe, según la agente especial Joan Ann Overall. Las personas de la comunidad sentían que él no se lamentaba por la pérdida de su esposa. Estaba socializando poco después de su secuestro
Tanto él como su esposa eran miembros de un grupo de baile popular y en un par de semanas Allen regresó al grupo de baile con varias parejas. El presentador de noticias Joe Burge observó la falta de emoción de Robert durante la cobertura de los medios. Cuando la esposa de alguien desaparece, uno esperaría ver cierta conmoción y nosotros no apreciamos eso en Allen Roberts. Estaba en un estado de calma y tranquilidad muy cooperador, directo. No hubo tristeza o lágrimas en sus ojos, ni ese apego emocional que vemos en casos de secuestros. Los investigadores continuaron observando a Robert mientras trataba de continuar con su vida, luchando con la frustración de no saber en dónde estaba su esposa y de ser el único sospechoso de su desaparición. Sin embargo, no observaron nada que los llevara a Doe Roberts. En septiembre, el hombre con el acento asiático reapareció, diciendo ahora que Allen estaba involucrado. Hola. El secuestrador comenzó a llamar a las personas de la comunidad de It, afirmando que Doe Roberts seguía viva. Muchas de las llamadas indicaban que Allen era parte del plan para secuestrar a su esposa. Era muy frustrante porque nunca dijo algún punto específico para dejar el dinero. Muchas de las personas que hablaron con el secuestrador tenían identificadores de llamadas en sus teléfonos, por lo que los agentes rastrearon las llamadas a las cabinas telefónicas en una carretera muy transitada. De inmediato íbamos a las cabinas telefónicas y, por supuesto, la persona que había llamado ya no estaba. Otras personas ya habían usado el teléfono. Revisábamos los teléfonos en busca de posibles huellas dactilares y nunca hubo evidencia alguna que relacionara a una persona con ese teléfono. Bien. Aquí. Cada una de las llamadas se hizo a pocos kilómetros de la casa de Roberts, un gran riesgo en una comunidad que estaba muy preocupada por el caso. Esta audacia sugería que la persona que llamaba era alguien de la comunidad, tan conocido como para pasar desapercibido, y que se consideraba fuera del alcance de los investigadores. Sí, más o menos esta área. Recompensa de $25,000 se ofrece en caso de Doe Roberts. Desesperado por algo concreto, Allen Roberts decidió hacer las cosas por su cuenta, ofreciendo una recompensa por el regreso a salvo de Doe y anunciando que desconectó el equipo de grabación y rastreo del FBI de su teléfono para que el secuestrador pudiera llamar cuando quisiera. El 8 de octubre de 1992, 2 meses después de que desapareciera Doe, el secuestrador volvió a llamar a Allen Roberts. ¿Ella se encuentra bien? Le dijo que condujera a una cabina telefónica en una tienda local a 1 kilómetro de distancia en ese momento. Roberts se apresuró hasta la tienda. De nuevo estaba solo, sin testigos que corroboraran lo que estaba sucediendo. El teléfono ya estaba sonando cuando llegó. Esperaba que al fin esta fuese su oportunidad de recuperar a su esposa. ¡Hola! 2 meses después de que alguien secuestrara a Doe Roberts, de 65 años, el secuestrador le ordenó a su esposo, Allen Roberts, que se dirigiera a una cabina telefónica. ¿Hola? ¡Hola! El hombre con el acento asiático dijo que Doe estaba viva y seguía con él. ¿Mi esposa está bien? Quiero saber si... Le pidió a Roberts el nombre de un intermediario, alguien en quien Allen confiara y que el secuestrador pudiera contactar. ¿Quieres con alguien de la iglesia? Roberts sugirió a Charles Lord, un miembro destacado de la iglesia y amigo de la familia. Creo que Charles Lord. La persona que llamó dijo que estaría en contacto con respecto a dónde llevar el dinero del rescate. Déjame hablar con Doe, por favor. ¿Cómo? ¿Hola? Luego colgó. Pues han sido buenos meses. Charles Lord, el hombre que Robert escogió para ser su intermediario, era un funcionario y tesorero de la iglesia local. Ir a la iglesia con él y... Hizo un llamado público para el secuestrador en nombre de Allen Roberts, pidiéndole que lo llamara y le diera de una vez las indicaciones específicas para la entrega del dinero. Y le diré cómo podremos hacer. Todos querían que Doe regresara. El secuestrador hizo más llamadas a Charles Lord y a otros miembros de la comunidad, pero aún no había detalles para un intercambio.
En noviembre de 1992, Charles Lord llamó a los investigadores a su casa. La agente especial Joanne Overall esperaba que al fin tuvieran un vínculo directo con el secuestrador. Adelante. Charles Lord declaró que tarde en la noche escuchó un auto en su entrada. Caminó hasta el buzón y habían colocado una carta dentro, la cual era una carta de rescate por el secuestro. No lo sé. Los investigadores se alegraron de tener evidencia física. Las huellas dactilares, los cabellos o los tejidos en la carta podrían proporcionar una conexión con el secuestrador, pero para el momento en que llegaron encontraron la evidencia contaminada. Charles Lord tomó la carta y la mostró a varias personas antes de que nos llamara y la tuviéramos en nuestras manos, por lo que había muchas huellas dactilares en la carta antes de que la tuviéramos. Los examinadores del laboratorio revisaron todas las huellas, concluyendo que pertenecían a Lord y a las personas que la tocaron. Nada que los llevara al secuestrador. El mensaje tampoco fue de ayuda. El precio había disminuido, pero aún no había indicaciones para una entrega. Parecía que el secuestrador tan solo jugaba con ellos. En caso de que volviera a contactar a Lord, los agentes tendieron una trampa. Nuestra oficina decidió hacer la vigilancia de su buzón usando una cámara que colocaron dentro de una casa para pájaros, cercana a ese buzón. Sí, se ve bien. Muévelo un poco hacia arriba. Muévete un poco hacia la derecha para verificar que... Si el secuestrador dejaba otra carta, quedaría grabado. Los agentes también instalaron dispositivos de audio y grabación en el teléfono de Lord. En esencia, lo que hacemos para intervenir un teléfono es pulsar el botón de reproducción. Aún no tenían evidencias concretas contra Allen Roberts, pero se estaba mostrando un nuevo sospechoso. Gracias. Charles Lord comenzó a mostrarse más participativo en la investigación, visitando a menudo la comisaría para revisar su progreso. De los Roberts, Doe Roberts. Los oficiales comenzaron a sospechar, puesto que parecía muy interesado. Sus sospechas aumentaron dada la peculiaridad de las llamadas telefónicas que según él recibía del secuestrador. Que vio a algunos testigos. Charles Lord afirmó que había recibido varias llamadas del secuestrador. Dijo que habló con Doe Roberts, lo cual era extraño, porque ninguno de los otros a los que llamaba habló con Doe Roberts. Bien. Pero los agentes nunca tuvieron cintas de las llamadas. Ese sujeto es muy sospechoso. Cada vez que recibía una llamada telefónica, parecía que nuestro equipo no funcionaba. Durante la semana siguiente, Lord reportó otra carta de rescate y una de las bufandas de Doe colocada en su buzón. Los agentes no encontraron ninguna evidencia en los objetos, pero esperaban que su cámara capturara imágenes del secuestrador. Tenían varias del cartero de la zona. Pero cuando la cinta llegó a la parte en donde debía aparecer el secuestrador, no apareció ninguna imagen. Puesto que el equipo instalado en la residencia de Charles Lord continuó fallando, pensé que teníamos un equipo de mala calidad. Y con el tiempo resultó evidente que alguien estaba manipulándolo de cierta forma. Los agentes sospecharon que la interferencia la causaba Charles Lord. Luego, el esposo de la víctima, Allen Roberts, informó sobre un encuentro extraño con Lord. Dijo que la noche anterior, en el centro comunitario de Eads, Lord lo citó para una reunión privada. Allen se sorprendió cuando su amigo se ofreció a ayudar a recuperar a Doe por un precio. ¿Cómo estás, Allen? Allen Roberts me contó que Charles Lord le había comunicado que tenía contactos peligrosos del bajo mundo y que había información disponible si Charles había conseguido algo de dinero para pagarlo. Creo que sabes a qué me refiero. Además, Allen nos indicó en ese momento que Charles Lord llevaba un arma.
Entonces creo que más adelante... Era evidente que Lord estaba involucrado de alguna forma. Y así a ellos les gusta. Pero los investigadores necesitaban algo más que sospechas. Necesitaban pruebas. El 4 de marzo de 1993, 7 meses después de la desaparición de Doe, hubo otro giro en el caso. Noticias, ¿cómo puedo ayudarlo? El reportero de noticias de Memphis, Joe Birch, recibió una llamada en su oficina. ¿Sí? Nunca he grabado una conversación telefónica antes, pero decidí grabar esta. ¿Dónde está Doe Roberts en este momento? La llamada hizo que me percatara de que esta podría ser la misma persona que había estado haciendo las llamadas anónimas en el caso de Doe Roberts, y traté de que el hombre se mantuviera en la línea todo el tiempo posible. Mientras Birch hablaba con el hombre de acento asiático, trató de obtener detalles sobre quién era la persona que llamaba y qué le había pasado a Doe. ¿Quieres ver a Doe Roberts con vida? Cuando Birch trató de establecer un sitio para la entrega, el secuestrador colgó. ¿Hola? ¿Hola? Llevé la cinta enseguida a la oficina de mi jefe. De inmediato llamamos al FBI y a la comisaría del condado de Shelby. ¿Qué puede decirnos sobre Doe Roberts? Los investigadores accedieron a que el canal WMC sacara al aire la grabación, esperando que hiciera que el secuestrador se manifestara. Funcionó. Canal 5 de Noticias, ¿en qué podemos ayudarlo? El secuestrador volvió a llamar. Estaba furioso por la transmisión de la grabación y exigió que no la transmitieran más. Pero esta vez Joe Birch hizo lo que nadie más pudo. ¿Dónde está? Acordar un sitio de entrega. Los agentes y comisarios vigilaron el lugar de la entrega, listos para atrapar a la persona que los había evitado durante tanto tiempo. Sí. ¿Es ella? Sí, es Te ella. dije que vendría. Sí. Según las instrucciones, una reportera del canal WMC condujo hasta el lugar con $80,000 en efectivo. Es ella, pero no veo a nadie más. ¿Ves a alguien? Todos esperaron con ansias. No te muevas, no te muevas. Puede que venga otra persona. Quizás estén esperando. Será mejor. Pero el secuestrador nunca apareció. Se está yendo. Sí, Bien. no vino a la entrega. Es otra decepción en una investigación frustrante. 14:09. La mujer acaba de irse. No hubo contacto. Estamos dejando la escena en este momento. Otros oficiales observaron que Charles Lord permaneció en casa todo el tiempo. Transcurrieron semanas sin novedades en el caso. Luego, en junio de 1993, el secuestrador acordó otra entrega. Llamó a 2 sobrinos de Doe y les dijo que llevaran el dinero del rescate a un motel local. Así parece. Puedo observarlos. Pronto, el secuestrador evasivo al fin aparecería. En junio de 1993, las investigadoras que trabajaban el secuestro de Doe Roberts vigilaron un motel de Eads en Tennessee. Tengo una buena visión desde aquí. La agente especial Joan Overall fue parte de la vigilancia. Los sobrinos de Doe Roberts recibieron una llamada del secuestrador y trataron de acordar un sitio de entrega. Les indicaron que se dirigieran a una habitación de motel y lo hicieron, pero también llamaron al FBI. Estaban esperando recibir una llamada o encontrarse con alguien. Otros oficiales de vigilancia no pudieron encontrar al sospechoso Charles Lord esa noche. Mientras el equipo del motel observaba, un hombre se acercó. Alguien está aproximándose. Hay alguien acercándose al motel. Era Lord. Esto es muy extraño. Se dirigió a la habitación que los sobrinos habían rentado. Charles Lord les dijo a los sobrinos de Doe Roberts que había recibido una llamada del secuestrador, que tenía que ir al lugar y tomar el dinero, y esperaría una llamada con respecto a dónde llevar el dinero. Pero los sobrinos no le darían el dinero.
dijeron que querían tratar de forma directa con el secuestrador. Las investigadoras estaban seguras de que él era exactamente con quien estaban tratando. Él era la única persona que había recibido una llamada diciendo que había hablado con Doe Roberts y ahora se estaba reuniendo con alguien para recoger el dinero. Pero no teníamos pruebas suficientes en ese momento para proceder con el arresto. Sin embargo, sí incrementaron su atención en Lord. Buscando un motivo económico para el secuestro, el FBI solicitó los registros bancarios de Lord. Sí, señor. Hablamos por teléfono antes. Revisamos los registros tratando de determinar si tenía préstamos, saber cuáles eran sus activos financieros, y resultó evidente que Charles Lord debía mucho dinero en varios bancos de la ciudad, grandes cantidades de dinero, que no podía cumplir con los pagos y que se había declarado en quiebra. Esa evidencia circunstancial permitió a los investigadores obtener una orden de registro para la casa de Lord. Es mejor que permanezca ahí, se aparte. A finales de junio de 1993, ejecutaron la orden, lo que les permitió buscar y confiscar todos sus documentos financieros. ¿Qué están haciendo? Algunos de los archivos encontrados revelaron el pasado criminal de Lord. Había malversado más de $150,000 del almacén de Memphis, de donde se había retirado hacía varios años, y también malversó alrededor de $70,000 de la iglesia de East, a la que asistía. Como tesorero de la iglesia, Lord tenía acceso a las cuentas bancarias de la iglesia y a las donaciones en efectivo. A pesar del hallazgo, los investigadores aún no tenían pruebas directas del secuestro. No teníamos nada que pudiéramos usar para acusarlo del secuestro y asesinato de Doe Roberts. Era importante obtener una confesión de Charles Lord, dado que no teníamos un cuerpo. Bien, tal vez esto nos ayude. Un agente que trabajaba en el caso recibió capacitación en la elaboración de perfiles criminales. Luego de analizar las acciones de Lord, propuso un perfil de conducta para obtener una confesión. Tenemos todos estos archivos. Indicó que Lord era un mentiroso patológico y manipulador, que creía ser intocable. Bien, seguro esto será útil, pero... El agente sintió que agobiar el ego del sospechoso era la única forma de vencerlo. Lo que deben hacer es dejar que... El plan era traer a Lord para un interrogatorio y mostrarle la evidencia de una investigación masiva en su contra durante meses. Deben presionarlo para que confíe. Los investigadores crearon numerosas cajas de evidencia con la esperanza de vencer la convicción de Lord de que estaba por encima de la investigación. Luego, el 25 de agosto de 1993, en la oficina de campo del FBI en Memphis, los investigadores se reunieron con Lord y su abogado. ¿Qué hacerle? ¿Sabes algo de la señora Doe Roberts? Mientras Charles Lord estuvo sentado en esa habitación durante el interrogatorio, lo observé voltear y mirar esas cajas, dándose cuenta de que había estado bajo vigilancia por mucho más tiempo del que creía, y comenzó a ponerse muy nervioso. Quizás con una prueba de polígrafo usted podría... Las tácticas del FBI parecían estar funcionando. Bien, sí. Lord al fin admitió haber hecho algunas de las llamadas del rescate. Dijo que las hizo para mantener viva la investigación por el bien de Doe, pero negó estar involucrado en su secuestro. En vista de ello, estaría... Al percibir que ya estaba a punto de ceder, los investigadores le ofrecieron un trato. Nuestra oficina y el inspector del condado de Shelby le dijeron a Charles Lord que si tomaba la prueba del polígrafo y la pasaba, no lo investigaríamos más por el secuestro de Doe Roberts. Sin embargo, si fallaba el polígrafo, su abogado y Charles Lord accedieron a acudir a un nuevo interrogatorio en relación al secuestro. Charles Lord aceptó. Prueba de polígrafo. Luego de hacerle preguntas de rutina para determinar los niveles de veracidad en sus respuestas, el examinador del polígrafo preguntó acerca de Doe, incluyendo si él estaba involucrado en su secuestro. ¿Lastimó usted a Doe Roberts? No. Al final, el examinador creyó que los resultados del polígrafo demostraron que Lord había mentido. Aunque los resultados no podían utilizarse en la corte, sugerían que las autoridades podían seguir interrogando al sospechoso.
Con el abogado de Lord presente en la sala de interrogatorio, los agentes del FBI e inspectores de la comisaría del condado de Shelby presionaron al sospechoso, volviendo una y otra vez a los resultados del polígrafo. Tengo todas las pruebas que necesito. Lo que quiero que haga es que mejor... Al principio siguió negando cualquier participación, pero luego de varias horas las tácticas del interrogatorio lo agotaron. Lord dijo que estaba listo para contar lo que pasó. Dijo que necesitaba dinero en efectivo para pagar sus préstamos y cubrir el dinero que robó de la iglesia, y decidió secuestrar a Doe para exigir un rescate. El 6 de agosto de 1992 llamó a los Roberts, haciéndose pasar por un comprador de propiedades llamado Sam Wagner, y acordó reunirse con Allen. Al día siguiente, sabiendo que Allen lo esperaba en la propiedad en construcción, condujo hasta su casa. Doe había recogido la correspondencia. Hubo un accidente. Sabía que confiaría en él. Allen tuvo un accidente. Sí, sube al auto y te llevaré hasta allá. ¿Qué sucedió? ¿Sabes qué le ocurrió? ¿Está bien? Lord les informó a los investigadores que planeaba liberar a Doe después de recibir el dinero, pero ella sufrió un grave ataque cardíaco en su auto. Dijo que entró en pánico y arrojó su cuerpo y su bolso, pero no dijo dónde. ¿Aceptarías llevarnos a donde ella se encuentra? Los investigadores creían que estaba mintiendo, al menos sobre su plan de liberar a Doe y quizás sobre otros detalles. Hiciste lo que debías hacer y ahora... La agente especial Joanne Overall sabía que tenían que encontrar el cuerpo para corroborar su historia. Entonces le ofrecieron un trato. Charles Lord accedió en decirnos dónde se encontraba el cuerpo de Doe Roberts después de haber confesado haberla secuestrado, a cambio de que el condado de Shelby no pidiera la pena de muerte para él. Lord afirmó que la arrojó al río Wolf, un río de poco caudal que se extiende 145 kilómetros a través del lado suroeste del estado. El río Wolf desemboca en el río Mississippi en Memphis. Dijo que arrojó los restos desde un puente en el condado Fayette, a 20 kilómetros de la casa de los Roberts. Los buzos comenzarían a buscar el cadáver y el bolso a 45 metros río arriba. El teniente John Yancey, de la comisaría del condado de Shelby, dirigió la inmersión en este río turbio. Participaron 21 buzos en total, pero no podía verse nada en el río. El agua estaba totalmente oscura. Y varias especies de serpientes venenosas vivían en esas aguas. Sin contar con el hecho de que el crimen ocurrió un año antes y que los restos estarían dispersos y sería difícil encontrarlos. Los agentes del FBI y los oficiales ayudaron a los buzos extendiendo una cuerda a lo ancho del río. Los buzos se aferraban a la cuerda y se movían a lo largo de su extensión, buscando con la mano en el fondo del río. Por lo general, dado el tamaño del cuerpo, buscas dentro del agua moviendo los brazos. Buscábamos el contenido del bolso para tratar de asegurarnos que en verdad fuera esa la escena. Nos sumergimos en el lugar, en vez de buscar con los brazos, tuvimos que hacer lo que llamo agarre con las manos. Y de esa forma se toma tierra con las manos para encontrar cosas en el fondo. Una vez que los buzos llegaron a la otra orilla, el equipo bajaba, movían la cuerda y comenzaban de nuevo. Cada vez que un buzo encontraba algo, hacía una señal, y otros buzos entraban para marcar y extraer el objeto. Encontramos una caja fuerte que fue robada en un asalto a una tintorería, y el dinero se había salido de la caja fuerte. Y encontramos los billetes de $1 en el fondo, pero no encontramos nada de su cartera. Pensé que podríamos haber encontrado su maquillaje o monedero o identificaciones, algo que nos vinculara a ella. Con una temperatura de 43 grados centígrados, el equipo continuó su búsqueda en cada metro cuadrado del río. En mi segundo día estaba en el puente y una señora se me acercó y me dijo, quiero que me hagas un favor. Le respondí, si puedo lo haré. Ella dijo, quiero que hoy encuentres algo para terminar con esto, para poder seguir adelante, enterrar a Doe y cerrar el caso.
Después de 3 días completos, habían revisado casi 1 kilómetro del río. Lo revisamos todo, no hemos encontrado Creían nada. que el cuerpo no habría avanzado más allá de las tierras bajas. Acudí a la directora y le dije, basado en mi experiencia, en lo que hemos hecho, ella no está aquí. Pero si quiere, continuaremos con la búsqueda hasta llegar al Mississippi. Como usted quiera, pero le aseguro que ella no está aquí. Los investigadores estaban convencidos de que Lord les había mentido, poniendo al equipo de buzos en peligro sin necesidad. La agente especial Overall confrontó a Lord. Llevamos a Charles Lord al lugar y le explicamos que estos buzos estaban poniendo sus vidas en peligro y necesitábamos encontrar el cuerpo y que al parecer no se encontraba ahí. Me dijo que está listo. Al sospechoso se le habían agotado las mentiras. Ahora estaba listo para contarles a los investigadores lo que en realidad le pasó a Doe Roberts. Después de una búsqueda de 3 días en el río Wolf de Tennessee, el líder de buceo, teniente John Yancey, creía que los restos de la víctima de secuestro, Doe Roberts, no se encontraban en el río. Habíamos buscado por todas partes y por mis años de experiencia ya habría encontrado algo, ya sea algunos huesos, maquillaje o algo. Le dije, basado en mis experiencias previas, no está aquí. Los buzos están allá y ella no está aquí. Los investigadores confrontaron al sospechoso Charles Lord. Entonces cancelaremos el trato. Al darse cuenta de que no se rendirían hasta obtener la verdad, Lord admitió que Doe no había muerto de un ataque cardíaco en su auto. Está en ese río. Ella no está allí. Dijo que la llevó a su casa y la ató en una habitación arriba del garaje. Entonces ya no podía dejar ir a su vecina. Trató de matarla con pastillas para dormir. Está bien, Cuando eso no funcionó, la asfixió con una almohada. Está en el patio trasero. Lord dijo que la enterró en su patio de abono. Arriba de su cuerpo colocó una capa de cal y otra de cemento, con la esperanza de que eso acelerara la descomposición. Entonces eso fue lo que sucedió. Necesitaban determinar si Lord estaba diciendo la verdad en esta ocasión para recuperar la evidencia y darle a la familia de Doe el cierre de saber lo que ocurrió. Permanezca tranquilo. La comisaría llamó a antropólogos forenses de la Universidad de Tennessee. Luego de retirar capas de hojas y abono, comenzaron a excavar. El teniente Ronald Goodwin de la comisaría del condado de Shelby supervisó cada detalle de la excavación. Deben usarse cinceles y paletas, ya que es como descubrir unas reliquias. Se retira la tierra con mucho cuidado para asegurarnos de que no se pierda ninguna evidencia y de no provocar algún daño a la evidencia que puede estar en el cuerpo. Luego de 2 horas encontraron una cubierta de cal y cemento. Debajo de esto había un cuerpo. Lo primero que logramos ver fue una mano. El resto del cuerpo yacía en posición plana, de espaldas, en la tumba, boca arriba. Les tomó 17 horas exhumar por completo los restos, y lo que hallaron los investigadores los sorprendió. Su piel estaba intacta, su cuerpo estaba tan bien conservado que sentí que muchas de las pruebas científicas que pudiésemos realizar revelarían envenenamiento como causa de muerte o agresión sexual o lo que fuera. Pero al parecer las medidas que el señor Lord había tomado, como la cal y lo demás en la parte superior del cuerpo, habían hecho lo contrario y preservaron el cuerpo para nosotros. El detalle más escalofriante fue la posición de la mano de la mujer de 65 años. Lo único que no estaba en una postura común era su mano. Estaba delante de su rostro, en una posición defensiva, con los dedos abiertos. A los investigadores les pareció que tal vez seguía con vida cuando la enterraron. Tal vez seguía con vida. Quizá trató de empujar hacia arriba con la mano. A poco más de 1 año de la desaparición de Doe Roberts, el FBI y Allen Roberts tenían sus pruebas. El 19 de octubre de 1993, Charles Lord se declaró culpable de secuestro y asesinato en primer grado.
fue sentenciado a cadena perpetua, más 25 años. El esposo de Doe, Allen Roberts, soportó ser sospechoso durante meses. Ahora que sabía la verdad, podría al fin dejar descansar a Doe en paz. Pero aún queda un obstáculo para Allen Roberts. Es un cierre injusto. Estoy tratando de olvidarme de Charles Lord y rezo para que Dios me permita perdonarlo. Rezo porque Doe esté en manos de Dios ahora mismo. El señor y la señora Roberts disfrutaron de 43 años de feliz matrimonio. Antes de que fuera destruido, él confía en que algún día volverá a verla.